Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar Automatización y Adaptación al Cambio. Este webinar será dictado por Joel Díaz. Él es Senior y Máster en Administración y Estrategia de Negocios. Cuenta con larga y exitosa experiencia local e internacional en la dirección de comercialización de bienes y servicios en empresas B2B en diversos sectores a nivel corporativo. Joel actualmente es comercial de SDI para América Latina y lleva 6 años liderando la expansión de los negocios en la región. Joel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Lady. Gracias por la presentación. Bien, buenos días a todos. Apreciamos mucho que se hayan dado el tiempo para compartir con nosotros en el webinar de esta mañana, titulado Automatización y Adaptación al Cambio. Voy a comenzar, perdón, por compartir con ustedes nuestra agenda de hoy. A manera de introducción, vamos a repasar los principales factores que llevan a automatizar la operación en un centro de distribución. Definiremos claramente los conceptos de automatización lógica, automatización física y mecanización, y abordaremos los criterios a tener en consideración para elegir y diseñar una solución automatizada a medida. Sobre dichos supuestos, ya en una segunda parte, nos enfocaremos en lo que debemos esperar, previsiblemente o no, una vez que un proyecto de automatización se ha puesto en marcha, con todas sus capacidades, y en cómo estar preparados para adaptarnos a los cambios. Así que empecemos. Y por favor, les recuerdo, sírvanse plantear sus preguntas en el chat de la herramienta para al final del webinar poder contestar a ellas. ¿Vale? Bien, profesionales como ustedes, los asistentes a cargo de importantes operaciones en centros de distribución, recurren a nosotros cada día con problemas presentes o potenciales, tales como necesidad de espacio o de capacidad de procesamiento, falta de mano de obra, lentitud o falta de precisión en la preparación y despacho de pedidos. Y las respuestas a estos problemas desarrollados por SDI y sus clientes, gracias a nuestra metodología, resultan de manera natural, técnicamente y financieramente viables. En el proceso de implementación de estas respuestas, sin embargo, a menudo encontramos que los futuros usuarios de la solución automatizada asumen, en algún momento, que la implementación de la solución es el final del camino, cuando es más bien el inicio de un largo y apasionante nuevo gran capítulo. Por eso es que nos animamos a lanzar este webinar. Nuestro propósito es evitar esta subestimación de los retos futuros para la operación. En esta oportunidad venimos a compartir con ustedes nuestra experiencia, alineando expectativas con nuestros clientes y estimulando la búsqueda continua de mejoras. Esto es, una vez automatizados, ¿qué sigue? Eh, La pregunta base de todo es, en primer lugar, ¿por qué automatizar? ¿Cuáles son los factores que llevan a esta decisión? En el entendimiento que la operación actual, manual probablemente, ha sido razonablemente optimizada con los recursos que cuenta, y digo razonablemente porque está claro que los avances hacia la optimización de recursos son siempre posibles, pero conforme se progresa en ellos son cada vez más difíciles. Repito entonces, en el entendimiento que la operación actual ha sido razonablemente optimizada con los recursos que cuenta, y dado el caso que la producción implica procesos o movimientos repetitivos en volúmenes considerables, cabe la posibilidad de asomarse a opciones de elementos de automatización lógica o física. Sin profundizar en ellos, podemos decir que los factores que llevan a la automatización son 6, o una combinación de ellos: soportar o acelerar el crecimiento del negocio, minimizar el uso de superficie, incrementar el rendimiento y velocidad de las operaciones, mejorar la precisión de las operaciones, asegurar la calidad y tiempo de entrega a los clientes, suplir o disminuir el uso de mano de obra. Es importante aquí diferenciar entre
la mencionada automatización lógica y la automatización física. Hablamos de automatización lógica para referirnos a software o tecnologías que permiten administrar la mercadería. Ejemplos de automatización lógica son los WMS, capturadores de datos, lectura de código de barras, RFID, inclusive los sistemas PTL cuando, como en muchos casos, no están acompañados de un sistema de movimiento de materiales. Hablamos de automatización física para referirnos a equipos que permiten el traslado o movimiento de mercadería de un punto a otro, tomando decisiones de ruteo en tiempo real, según los parámetros definidos y configurados por su creador. Ejemplos de automatización física son las redes de transportadores, con sus splits, merge, espirales, etc., los clasificadores unitarios, las estaciones de trabajo asistidas por luces, los AGVs, soluciones robotizadas, etc. Es importante mencionar que nunca se debe confundir un sistema de equipos automatizado con uno de equipos mecanizados. En la mecanización, que es visualmente bastante parecida a la automatización, el sistema no toma decisiones. La mercadería simplemente viaja del punto A al punto B. Dada la necesidad, identificada la necesidad, los criterios para la elección de la solución automatizada adecuada son de índole técnico y financiero. Si bien la automatización lógica es indispensable, previo simultáneamente, para abordar la automatización física, en atención al alcance de esta exposición voy a referirme solamente a la segunda, esto es a la automatización física. Lo primero es el enfoque técnico. Comenzamos por la identificación de esas masas críticas de movimientos estandarizados y repetidos a lo largo de la jornada. Estos podrían encontrarse en cualquier parte de la operación: recepción, almacenaje, picking, distribución, despacho. Sin embargo, típicamente donde se encuentran con más frecuencia es en las actividades de picking y distribución o armado de pedidos. Identificada esa masa crítica relevante, para ver las posibles alternativas tecnológicas disponibles para enfrentar al reto, es necesario, digámoslo así, ver al futuro, es decir, proyectar los números a un horizonte de 3, 5 o más años con respecto al año esperado para la implementación de la solución, incluyendo no solamente un pronóstico relacionado con el crecimiento, sino con los posibles cambios en la estrategia de negocio de la empresa que vayan a impactar sobre esa masa crítica. Y este es el punto en el que comienza a convivir o en realidad a competir el enfoque financiero, ya que las posibilidades de automatización de un proceso casi podríamos decir que no tienen límites, o al menos sus límites son muy elevados. Las restricciones de inversión del dueño de la operación regularán el abordaje técnico del problema, de tal manera de lograr un equilibrio en esa competencia que permita cumplir con capacidad de inversión, beneficios, plazo de retorno esperado, tiempos de implementación, entre otros. Voy a hacer una pausa y voy a pasar el control a Lady para que haga una encuesta que nos va a servir para enfocar mejor los siguientes puntos a tratar en esta exposición. Lady, adelante. Gracias, Joel. Vamos a habilitar el sondeo y vamos a dar unos minutos para que puedan responder. La pregunta es qué tipo de tecnología tiene actualmente en su operación y puede elegir alguna de las tres alternativas que están: automatización lógica, física o mecanización.
Perfecto. Bueno, para nuestra primera pregunta tenemos que el 59% dice que tiene una automatización lógica, un 45% se inclina más por mecanización y automatización física en un 41%. Vale, muchas gracias, Lady. Eh, Bien, bueno, entonces ahora sí, vistas las premisas de las que hemos hablado, vamos a pasar al objetivo principal de nuestra exposición, que es, vale, este, hemos automatizado, ¿qué sigue ahora? Hemos pasado, repasando un poco la primera parte, ya pasamos por una definición de premisas, diseñamos un proyecto técnico y financieramente viable, se entiende, se implementó el proyecto y comenzamos a funcionar y llega el esperado go live del proyecto. Eh, Trataremos a partir de aquí acerca de lo previsible, que son los servicios post-instalación, principalmente lo que es soporte, mantenimiento y repuestos del sistema. Lo esperable, pero no totalmente previsible, que es la estabilización del sistema y las metas de productividad de la operación. Lo completamente imprevisible, perdón, que son los ajustes que van a ser necesarios frente a cambios eventuales, coyunturales o estructurales. Y finalmente, los planes de contingencia. Parte importante de la construcción de un business case o caso de negocio es que va a ser filtrado por diferentes instancias para la aprobación del proyecto, es considerar una estimación de los gastos operativos de la solución. Esto involucra la disponibilidad y eventual intervención del implementador con servicios complementarios posteriores a la implementación. Son soporte, mantenimiento y repuestos. El soporte de software, cuando hablamos de él, nos referimos al soporte del software que administra el funcionamiento de los equipos. Se trata de una categoría de software más conocida como WCS o Warehouse Control System por sus siglas en inglés, el cual recibe órdenes desde el WMS o Warehouse Management System, ¿no?, del usuario y las ejecuta a través de los equipos. Por su naturaleza, el soporte de software es remoto y cualquier acuerdo en torno a este servicio debe cubrir la disponibilidad del equipo de soporte durante al menos el horario de funcionamiento de la operación y los tiempos de respuesta, acuerdo comúnmente conocido como SLA o Service Level Agreement, dentro o fuera del rango de cobertura. Temas muy importantes a tener en cuenta son, primero, el idioma de comunicación con el equipo de remoto. Hay empresas que no tienen personal de habla hispana, por ejemplo, y tienen, entonces, es un gap que tendría que cerrar el cliente para aprendiendo inglés, alemán u otro idioma para poder comunicarse con el servicio de soporte. No es el caso de SDI, afortunadamente. Otro tema es la eventual diferencia horaria con quienes prestarán el soporte remoto, que seguramente estarán o posiblemente estarán en otro país y podrían tener una diferencia de 6, 7 horas. Eh, Finalmente, la capacitación del interlocutor del lado del usuario, del lado de la empresa, que es la dueña del sistema automatizado, de tal manera de estar seguros que en el momento que sea necesario la comunicación va a ser fluida. Por su parte, el usuario debe reportar las incidencias con rapidez por un canal formal y garantizar el acceso remoto al equipo de soporte. Cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos al mantenimiento de los equipos. El mantenimiento es siempre necesario y es importante saber desde antes del inicio de un proyecto lo que podemos esperar del implementador al respecto. No es poco común encontrar en el mercado implementadores que venden una solución sin contar con la capacidad de respuesta adecuada porque, por ejemplo, dependen de una oficina matriz en el extranjero para resolver un problema, requiriendo en muchos casos hasta esperar el viaje de un técnico desde el exterior. Así,
Es importante tener claro lo que podemos esperar del implementador luego de la implementación, pues si no hay solidez, la fiesta puede durar muy poco tiempo y las consecuencias de la parada en el funcionamiento de los equipos por días enteros o semanas pueden ser nefastas. Es por eso que la aprobación de un proyecto debe ser seguida lo antes posible por un acuerdo en torno a estos servicios, que deje claro, tal como en el caso del soporte de software, la disponibilidad del equipo de mantenimiento del implementador durante al menos el horario de funcionamiento de la operación y los tiempos de respuesta o SLA. Una alternativa para balancear la exposición del usuario a potenciales inconvenientes es disponer que el implementador se ocupe del entrenamiento del propio equipo de mantenimiento del usuario y le provea de un programa de tareas bien estructurado, incluyendo una herramienta que hasta puede ser digital para el control de actividades. Este punto va a depender de la complejidad de la solución, de la apertura del implementador para compartir conocimiento y de la intención de involucramiento del usuario en estas tareas especializadas. Un punto muy importante es la disponibilidad de repuestos. Normalmente, una solución que entra en funcionamiento y que es mantenida de acuerdo al plan es sumamente estable y es poco común que se presenten emergencias a lo largo de los años. Sin embargo, estas no dejan de ser una posibilidad. Se trate de equipos de fabricación o no del propio implementador, las piezas que integran estos equipos suelen ser a su vez de fabricación de terceros y debido a la multiplicidad de proveedores involucrados en la cadena de abastecimiento para la construcción de los equipos, ni los implementadores ni ningún fabricante cuenta con un stock de todos los repuestos necesarios para responder a eventuales requerimientos, por lo menos no un stock activo. Por eso, el lead time de un repuesto podría ser como 2 o 3 días, así como 2 o 3 semanas o meses, según el caso. Entonces, al mismo tiempo de conversar acerca de los servicios de soporte y mantenimiento, es necesario abordar la definición de los repuestos que serán necesarios para mantener en el site del usuario para pronta respuesta y su valor inicial, así como una estimación de los posibles costos de reposición anual del stock de repuestos. Si nos permiten, vamos a plantearles esta nueva pregunta. Por favor, Lady, adelante con esta encuesta. Claro que sí. Igual vamos a dar un minuto para que la respondan. La pregunta es: ¿en qué etapa del proceso de automatización se encuentra su operación? ¿Es una idea, un paso necesario e indispensable? ¿Estamos desarrollando un proyecto? ¿Ya hemos automatizado o necesitamos repensar el proyecto de implementación? Recordamos que por medio de la herramienta pueden realizar sus preguntas. Estas vamos a responderlas al final. Perfecto. Con relación a los respuesta, estamos desarrollando un proyecto, tiene un 56%, seguido de es una idea. En tercer lugar tenemos es un paso necesario e indispensable con un 22%. Un 19% dice que ya hemos automatizado y un 11% dice necesitamos replantear el proyecto e implementarlo.
Joel, no te escuchamos. Sí, perdón, estaba con mi micrófono cerrado. Repito entonces, gracias, Lady. Eh, Volvamos al punto en que los equipos entran en funcionamiento, asumiendo que también hemos completado la tarea de asegurar un servicio de soporte y mantenimiento que cubra mis necesidades y que cuento con el stock de repuestos necesarios para responder ante cualquier contingencia. Las soluciones automatizadas son complejas y representan un reto grande de coordinación entre diferentes disciplinas. Intervienen software, comunicación, puntos de control, sistemas eléctricos, partes mecánicas, inclusive sistemas neumáticos en algunos casos. Cada proyecto es diseñado y configurado a medida y es natural que una vez que entre en funcionamiento sean necesarios ajustes finos o se descubran algunos imprevistos. Es por esto que es importante que el implementador, independientemente que ya haya concluido con la implementación del proyecto y éste haya salido en vivo, se comprometa a acompañar intensivamente su funcionamiento durante un periodo razonable inicial que permita corroborar que los equipos funcionan de manera sostenida al 100% de su capacidad instalada. Tema estrechamente ligado, pero al mismo tiempo diferente, es el del logro de las metas de productividad del usuario. El implementador se compromete a entregar los equipos en completo funcionamiento y de acuerdo con la capacidad contratada. Sin embargo, el éxito de la operación y alcanzar y mantener las metas de productividad no dependen exclusivamente de la máquina, sino principalmente de cómo ésta sea administrada y de la habilidad del grupo humano para navegar a través de los cambios en las exigencias del mercado. Dada la capacidad instalada, el usuario se planteará entonces metas para de manera progresiva alcanzar la productividad deseada. A esta etapa le llamamos ramp up del proyecto. La velocidad del progreso en este reto dependerá obviamente de lo ambicioso del plan inicial y de los éxitos o inconvenientes del camino que puedan llevar a hacer ajustes en el programa. Por su parte, el implementador debe estar disponible para acompañar al usuario un tiempo razonable hasta que se estabilice el funcionamiento de la solución. Eh, Estabilizada la solución, implementar el proyecto estabilizado, su funcionamiento, se debe considerar eh, que todo está cerrado. Sin embargo, esto nos lleva al siguiente punto de nuestra exposición, que es la adaptación a los cambios. Sin apegarnos estrictamente a su conceptualización científica, vamos a tomar prestados de la historia tres términos usados para determinar la relevancia de diferentes situaciones o cambios. De hecho, debo decir, ni siquiera los mismos historiadores parecen tener un consenso en el uso de estos términos, pero serán útiles para entendernos. Se trata de acontecimiento, coyuntura y estructura. Un acontecimiento es un evento que cambia casi momentáneamente la situación presente. Una coyuntura es también consecuencia de un acontecimiento o varios simultáneos o consecutivos, pero es un cambio con efectos prolongados, aunque no sostenibles por mucho tiempo, es decir, muy susceptible de un retorno a la situación previa o al cambio hacia otra nueva. Finalmente, una estructura es un cambio normalmente consecuencia de una prolongada coyuntura. El cambio estructural es tan prolongado y estable que es percibido como permanente. Digo percibido porque dura pues hasta que llegue el siguiente cambio, así como suena. Ahora traigamos estos términos a nuestra, llamémosle, realidad logística y utilicemos algunos ejemplos totalmente vigentes y ya bastante maduros. Un ejemplo de acontecimiento es un evento cada vez más común y desde que el COVID-19 llegó a nosotros, cada vez más intenso. Es el de los resultados de las campañas de venta con énfasis en el canal electrónico, es decir, el e-commerce, y sus a menudo llamados Cyber Days o Buen Fin en México o Día Sin IVA en Colombia, Black Friday en Estados Unidos. Si bien se trata de eventos programados, es decir, previstos y comercialmente promovidos, la sorpresa no es su ocurrencia, sino más bien la impredictibilidad
de sus resultados, que pueden significar pics de 3, 5 o 10 o más veces la carga operacional promedio. Para entender cómo estos pics se convierten en un problema, vamos a retroceder nuevamente un poco. Cuando se conceptúa la solución automatizada, o en general un esquema de trabajo con sus recursos, se define como premisa lo que se llama un nivel de diseño. Esto es, dados los escenarios diarios futuros razonablemente predecibles, deseo que mi diseño pueda cubrir el 100% de los escenarios o, dada la baja frecuencia de algunos escenarios extremos, decido asumir las incomodidades de ellos a cambio de moderar mi inversión actual y su sostenimiento diario. Y la segunda opción es la más razonable, pues es tan simple como que, en pocas palabras, no puedo implementar y mantener una capacidad instalada de 100 cuando 350 de los 365 días del año la capacidad que necesito es 80. Entonces, debo tener la capacidad de adaptación necesaria para afrontar estos acontecimientos. ¿Cómo hacerlo? Desde el punto de vista de la automatización, eh, se puede reorientar los recursos automatizados, en tanto eso sea posible, asignando, por ejemplo, estaciones de trabajo o sistemas de procesamiento originalmente diseñados para la atención del canal retail, por ejemplo, a la atención del canal e-commerce. Esto conjuntamente con otras medidas tales como, por ejemplo, tercerizar actividades de tal manera de endosar a otro el reto de ser flexible según mi requerimiento, trabajar temporalmente con turnos extendidos, advertir a mis clientes de ajustes en el plazo de entrega de sus compras o incentivar la elección de plazos más extensos a cambio de mejor precio. Otra posibilidad es limitar la oferta de productos por el canal electrónico. Seguramente ustedes tendrán más ideas, pero las que comento son las que con más frecuencias veo en el abordaje de nuestros clientes. Un ejemplo concreto y cercano de coyuntura es el de las medidas de control sanitario impartidas por las autoridades para la contención de la propagación del COVID, sobre todo las iniciales, que fueron súper restrictivas. Cierre de fronteras que impide la circulación de mercaderías, horarios de trabajo reducidos, restricciones en el uso del servicio público de transporte, distanciamiento en estaciones de trabajo, protocolos de desinfección y uso de implementos de seguridad, límites de aforo en espacios cerrados. En estas condiciones, uno de los principales elementos de seguridad es justamente la automatización, pues coincidentemente con las medidas de control sanitario, uno de sus principales propósitos al interior del centro de distribución es reducir los toques en el proceso, reducir los contactos con la mercadería, controlar el número de personas, reducir el desplazamiento y contacto entre ellas, mejorar la productividad del personal. Esto es una enorme ventaja frente a las operaciones con un ejército de personas corriendo por todos lados con hojas impresas para preparar y despachar pedidos. Ahora, lo difícil o a veces imposible es darse cuenta de que la situación va a ser eso, solo coyuntural, o se puede convertir total o parcialmente en un cambio estructural, como veremos a continuación. Cuando una coyuntura se prolonga indefinidamente, se convierte en estructura. Se entiende entonces que nuevos cambios profundos difícilmente se presentarán, o por lo menos no en el corto plazo o mediano plazo. Es el momento en que corresponde detenerse y repensar la operación de extremo a extremo, procesos, layout, qué aporta valor en la producción y qué no. Desde el punto de vista de la automatización, ¿será necesario un diseño o un upgrade? Si estamos ante una verdadera nueva estructura, habrá que explorar los cambios necesarios con los nuevos criterios técnicos o financieros y recorrer el camino nuevamente. Optimización, definición de criterios técnicos y financieros, diseño e implementación. Finalmente, el peor de los escenarios. ¿Qué hacer si todo falla? Es evidente que esta indeseable situación es posible, sea que se trate de un accidente, de un desastre natural, sabotaje, un ataque cibernético, que ha habido casos importantes en Latinoamérica en los últimos meses, o, aunque sea lo menos probable, una falla generalizada del sistema.
Es importante contar con equipos de hardware de alta disponibilidad. Eventualmente un servidor instalado en una ubicación diferente para respaldo constante y listo para recuperación en caso de desastre. También ponerse en la hipótesis de tener que volver a una operación manual, momentáneamente o por un tiempo prolongado. Hay que identificar de antemano posibles espacios de almacenaje alternativos, canales de comunicación abiertos para un rápido reclutamiento de personal y eventualmente simulacros periódicos al respecto. Pues bien, esto es lo que queríamos compartir con ustedes y por favor estoy listo para responder las preguntas que hayan sido planteadas. Muchas gracias. Gracias, Joel. Vamos a dar un minuto para leer las preguntas que ya nos han hecho y ya te la formulo. De acuerdo. Listo, Joel, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta, esta la hacen desde Colombia. Dice, ¿es necesario tener un software WMS antes de comenzar a automatizar? Gracias, es muy buena pregunta. La respuesta es sí. La respuesta es sí. De hecho, es importantísimo contar con esa herramienta. Ahora, no es poco usual llevar adelante proyectos en los que se inicia al mismo tiempo la automatización lógica y conjuntamente con la automatización física. Suelen haber más barreras de cambio a vencer internamente en la compañía, pero es perfectamente posible. Todo depende del compromiso, pero sí. Ahora, WMS hay de diferentes categorías. Hay desde WMS que, que sirven que son de estos programas que son pagos según el uso que se les da, que son servicios en la nube, y hay otros WMS en el otro extremo, que eso me refiero al costo de los mismos, que son WMS de clase mundial, que son ya directamente instalados en el site. Hay mucho para escoger. En SDI nosotros podemos guiar a nuestros clientes hacia la definición de los requerimientos para su WMS de manera que puedan salir al mercado a buscar lo que necesitan para atender toda su operación intralogística y incluyendo dentro de ella la automatización que se haya conceptuado. Perfecto, Joel, muchas gracias. Tenemos otra, esta es de Perú, dice, ¿qué información necesito para elegir una tecnología adecuada? Es una excelente pregunta. Fíjense, como mencionara durante la exposición, es importante tener la información que nos permita descubrir aquellos movimientos altamente repetitivos dentro de la operación que son y que están demandando una considerable cantidad de recursos para, para ser reemplazados por un equipo automatizado. Vamos por el lado de número de pedidos al día, clasificación de unidades al día, picos en en el año o en el mes, en fin, hay una
gran cantidad de información que se requiere. He mencionado solamente la básica, pero esta información debemos ser claros, no siempre está disponible. En consecuencia, lo que se hace normalmente es en el momento del kick-off del proyecto, se evalúa la información que tiene disponible el cliente y cómo esa información puede ayudarnos para llegar a una conceptualización válida de la solución. Perfecto. Tenemos una de Chile y dice, ¿con cuál tecnología puedo ahorrar más en personal operativo? Bueno, existen hasta tecnologías altamente robotizadas, o sea, que hacen el picking, la clasificación y el empaque. Es decir, eh, a ver, en una frase, el cielo es el límite. El tema es qué tecnología es la apropiada para la operación específica, no solamente en términos técnicos, sino financieros, porque evidentemente cuanto más tecnología, más costoso y necesita más tiempo, eventualmente más tiempo para el retorno de la inversión a la compañía. Entonces no hay una respuesta directa a esa pregunta, es más bien qué tecnología. Yo la modificaría un poco la pregunta como qué tecnología es la que a mí me sirve en mi operación específicamente, y para eso hay que ver caso por caso. Perfecto, Joel. Mientras leemos las siguientes preguntas, vamos a colocar nuestra última encuesta, es para saber las expectativas acerca del webinar. Listo, Joel. Tenemos otra, esta es de Ecuador. Dice, ¿estas soluciones que vimos aplican en cualquier industria o son específicos para alguna? Bien, la automatización hay para prácticamente cualquier industria. Depende del volumen del negocio para asomarse a sistemas automatizados. Eh, Específicamente en el caso de CDI, nosotros estamos en los sectores de paquetería, courier, estamos en lo que es ropa, calzado y accesorios, y también en alimentos y farmacéutica. Eh, Sin embargo, podemos inclusive asomar a otros sectores. Eh, Algunos de ellos tienen jugadores altamente especializados en la industria específica, ¿no? Pero sí hay automatización disponible en el mercado para casi cualquier sector, diría yo. Adelante, Lady. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta? Ya tenemos una última pregunta y dice, ¿los operadores logísticos invierten en automatización o solo las empresas? Y esta es desde Perú. Es una pregunta súper interesante, fíjense. En esto, a lo largo de los años, he visto moverse desde el preconcepto de que los operadores logísticos no invierten hasta ver proyectos implementados por operadores logísticos. ¿Y qué es lo que sucede? En principio, el operador logístico hace una inversión en automatización en la medida en que a su vez su cliente final, le dé estabilidad en el negocio. Es decir, si un operador logístico tiene un cliente con un tremendo nivel de movimiento gigantesco, pero cada año tiene que negociar su permanencia en el negocio, entonces no va a invertir en automatización por más que la lógica indique que sería conveniente para la operación. Sin embargo, si el cliente es lo suficientemente flexible y adopta una visión de más largo plazo,
cerrando contratos con el operador logístico por 3 o 5 años, o 3 y opción 2 años más, con fórmulas posiblemente indicadores de ajuste de tarifas, en fin, eso es algo ya que pertenece a la esfera de la negociación entre el operador logístico y el usuario final. Entonces, sí da para hacer inversiones grandes que beneficien a ambos, ¿no? Tenemos casos como este que hemos desarrollado en diferentes países, específicamente el más reciente en Perú, y es perfectamente factible. La solución automatizada es la misma independientemente de quién la contrate o de cómo compartan los gastos entre el operador logístico y el usuario final. Tenemos experiencia coordinando esta mesa de 3 patas que viene a ser el implementador, el operador logístico y el usuario final. ¿Alguna Muchas otra gracias, pregunta? Joel. Sí, tenemos una y dice, ¿a qué se dedica SDI? Es de Perú. Es la última que tenemos ya para finalizar. Bien, en SDI nosotros diseñamos, hacemos la ingeniería de detalle, implementamos y damos soporte y mantenimiento a soluciones automatizadas. Eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por esa pregunta y estamos siempre a disposición de ustedes para resolver cualquier otra y eventualmente atenderles si es que nos lo permiten. Perfecto, muchas gracias, Joel. Muchas gracias por el tiempo. A los asistentes también, bienvenidos. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, que ahí también tenemos contenido de interés y podrán encontrar próximos webinars y eventos que vamos a realizar. Que tengan un feliz día. Hasta luego.